Pues mira, pues sí. Por ir haciendo tiempo, os voy a contar que venía de otro evento, pero en presencial. Ha sido muy chulo, la verdad, para las que os guste el deporte. He estado en una formación del Consejo Superior de Deportes para federaciones deportivas españolas y han estado como 30 o 40 federaciones deportivas formándose en temas de inteligencia artificial, viendo cómo poder aplicar un montón de cosas de salud y tecnología al deporte, además para cada deporte. Y ha estado muy guay, la verdad. O sea, ha sido, ha sido una mañana muy completa, porque además hemos empezado ahí con un poquito de retraso, pero yo creo que ha merecido la pena. Ha estado muy chuli. Ya, pues vamos a dar 2 minutillos más mientras veo aquí para compartir la pantalla y vamos empezando. O sea, porque entiendo que al final esta hora no es, no es la mejor hora para conectarse puntual entre comer, igual salir de la ofi o conectarse. Vale, a ver, lo que vamos a hacer es, porque sí me gustaría, si tuvierais alguna duda o cualquier cosa, me pudierais preguntar online. Entonces, confirmar que me llegan vuestros mensajes por el chat. Entonces, me voy a poner esto por aquí. A ver. A ver. ¿Podéis escribir alguna por el chat, porfa, de las asistentes que ya estáis? A ver si me salta aquí. Sobre tengo preguntas y respuestas. A ver, chatear. Vale. O sea, entiendo que por ahí. Ah, mira, ya llega un mensaje. Vale, perfecto. ¿Cuántas carreras tienes? Ahora lo explico. Carreras solo una. Másteres tengo 2 y ahora estoy haciendo un doctorado. Venga, pues yo diría que voy a volver aquí a las diapositivas. A ver. Entiendo que se me escucha bien y todo. Vale. Gracias. Vale, pues nada, si tenéis, vamos a empezar si queréis, para luego no alargarlos de tiempo, además como se va a grabar, pues entiendo que luego, pues si alguien ha llegado tarde lo puede ver sin problema. Me voy a dejar aquí el chat por si tenéis alguna duda. Entonces, la idea de esta charla es que podáis escribir por el grupo o por aquí por el chat si tenéis cualquier pregunta, cualquier cosa, o sea que por favor me digáis cualquier duda, que no os quedéis sin preguntar. Y con eso pues vamos a ir tirando. De todas formas, después de la charla, yo voy a dejar un tiempo de preguntas para que podáis preguntarme una cosa hecha, lo que queráis y así podamos compartir, ¿vale? Entonces vamos a empezar. Ahora mismo esto está en pausa, pero le voy a dar aquí y debería empezar a compartir, entiendo, mi pantalla. A ver. Vale, ya estamos por aquí. Bueno, pues hola, buenas tardes. Buenas tardes desde España. Para la gente que esté en Latinoamérica, buenos días. Yo soy Natalia Rodríguez y hoy voy a estar aquí esta horita con vosotras en esta charla que le hemos llamado ¿Por qué dirigir tu carrera hacia la ingeniería y cómo integrar soluciones de inteligencia artificial en nuestro día a día? ¿Vale? ¿Cómo he organizado esta charla? Bueno, pues he organizado esta charla en 3 partes, sobre todo contándoos un poquito de mi historia como ingeniera, o sea, porque creo que
es un poco peculiar y que quizá a algunos puede inspirar a hacer cosas diferentes dentro de este lado técnico. Y luego vamos a dar una parte de visión global de qué está pasando en tecnología ahora mismo y lo que he llamado IA para no tequis, que básicamente es como un kit básico de cosas que deberíais saber sí o sí sobre la inteligencia artificial para empezar en este sector. Si alguna ya tiene más experiencia y demás, pues quizás son cosas que diga, bueno, pues me parece muy sencillo o ya lo sé, pero seguro que hay muchas que no tenéis ese conocimiento y que aún así os va a resultar el previo como útil de qué está pasando en el sector. Y luego vamos a acabar con algunos proyectos de mi empresa Saturno Labs para que simplemente a modo de inspiración pues podáis tener ideas de cosas que se pueden hacer con inteligencia artificial. Además, os he puesto algunos ejemplos en los que tenemos mucho impacto en las personas y les ayudamos mucho. Entonces, voy a empezar precisamente con esta parte más personal, ¿no? Y yo siempre digo que soy una ingeniera, pero no mucho. ¿Y por qué digo esto? Porque, bueno, mi carrera comenzó de una manera que no es la habitual, porque básicamente yo era deportista profesional de baloncesto. Jugué durante muchos años, llegué a jugar en la selección española, a ganar algunos premios individuales, a estar, digamos, en categorías profesionales. Y entonces, oficialmente, el deporte era mi trabajo. ¿Qué ocurrió? O una de las cosas que me gustaría compartir como aprendizaje con vosotras, pues que al final yo cuando jugaba al baloncesto me metí a estudiar una ingeniería de telecomunicación y, spoiler, no salió muy bien porque estaba intentando compaginar el deporte de élite con una, digamos, carrera de élite, entre comillas, o al menos que es muy compleja y bueno, pues no conseguí obviamente los resultados que yo esperaba. Sobre todo porque venía en el colegio a sacar muy buenas notas y lo que me encontré es no aprobar ni el recreo en, en la carrera. Entonces uno de los primeros mensajes que os lanzo es, hay veces que nos sentimos que no valemos, que nuestro reto es más grande que nosotras mismas y que es demasiado complicado. A mí me pasó con la carrera. Y hay veces que hay que saber cuándo parar, pero también cuándo perseverar y encontrar nuestros tiempos y nuestro camino, ¿no? Y eso os va a pasar si empezáis en el mundo de la tecnología, que a veces puede abrumar un poco. Tened calma, ser objetivas y al final poder, bueno, dedicaros la paciencia y el autocuidado para no sacar, como yo decía, el látigo de no valgo, ¿no? Y luego también me pasó una cosa curiosa cuando decidí dejarlo, que era que a mí me iba bien en el baloncesto, ¿no? Entonces, pues, ¿qué ocurría? Que decían, pero ¿qué haces si llevas un montón de años entrenando, haciendo cosas para poder llegar a donde estás y ahora de repente lo dejas, ¿no? Y la gente no entendía que yo no era feliz y no solo eso, sino que además no era capaz de poder aprobar la carrera y eso me estaba causando pues muchísima frustración, ¿no? Entonces, si hay alguna aquí que está intentando cambiar su rumbo profesional, por lo que sea, si estáis seguras de ello, adelante, ¿no? O sea que al final muchas veces hay mucho ruido, pero ninguna más que vosotras vais a saber por qué lo hacéis y qué necesidad tenéis de cambio, ¿no? Entonces, cuando dejé el deporte, por suerte terminé la carrera del tirón y luego me hice 2 máster. Uno, digamos, más en la parte de el habilitante de telecom, más en la parte de teoría de la señal y otro de inteligencia artificial. Este inteligencia artificial al final era teórico, matemático, por así decirlo, era todo un año de matemáticas, como yo llamo del infierno, de inteligencia artificial. Era un máster muy, muy técnico, pero eso sí que me permitió tener una visión desde el punto de vista más técnico. Después, ¿qué ocurrió? Pues que realmente dejé ese lado más técnico porque me interesaban mucho el desarrollo de negocio, el desarrollo de estrategias y cómo poder crear productos con tecnología, aunque fuera muy puntera, cómo tener un foco más, digamos, a nivel de producto, de resolver problemas y demás. Y entonces fui virando a esa parte de negocio donde también recibí varias formaciones.
Y en los últimos tiempos he empezado un doctorado en ciencias de la salud. Concretamente tengo una parte de neurociencia y psicología y otra más de patologías, porque como veréis luego estamos trabajando mucho en el ámbito de la salud y muchas veces cuando un doctor me hablaba, pues no entendía bien qué me estaba diciendo sobre una patología, ¿no? Y yo decía, o sea, ¿dónde dejé yo la biología? No estoy entendiendo esto. Como veremos, la inteligencia artificial a través de las matemáticas consiste en poder realizar tareas que un humano pues suele hacer, ¿no? Poder que las haga una máquina en este caso. ¿Qué ocurre? Que si no entiendes bien lo que te está diciendo un doctor, ¿cómo vas a poder replicar su comportamiento? Pues ese era el punto y eso me lleva también a contaros el siguiente mensaje, que es, sinceramente, nunca es tarde para formarse, para estudiar algo. O sea, yo cuando empecé el doctorado, obviamente, ya estaba con Saturno y estaba trabajando y la gente me decía, pero ¿qué haces? Estás loca, pero si no lo necesitas, ¿pero para qué te vas a meter en esto? Para bla, 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 bla. Y cuando estudié los máster igual. Y hay un punto en el que formarse de verdad que es la mejor inversión que podéis hacer en vosotras mismas, porque nunca sabes cuándo vas a necesitar un certificado, porque nunca sabes cuándo vas a necesitar un conocimiento y porque eso os va a hacer mejores profesionales, más completas y encima vais a poder crear cosas mejores. Y dentro de eso, además, a mí me ha venido muy bien estudiar cosas de manera transversal. O sea, es decir, yo tengo una formación muy técnica de inicio, pero como veis, cada vez me he ido formando en cosas que no tienen tanto que ver con tecnología. Y a la hora de crear productos, pues puedo tener esa visión de, pues puedo entender el negocio, puedo entender esa parte más clínica, puedo entender cómo se haría ese proyecto. Entonces, en un mundo en el que parece que los especialistas en tecnología pues van muy a tope y hay muchas ofertas de empleo para ellos y tal, yo os diría que a largo plazo la mejor inversión que podéis hacer en vuestras carreras es ser transversales. Y luego, por terminar esta parte, pues claro, si yo he sido transversal en la parte formativa, pues obviamente por cómo soy, tenía que haber sido transversal también en la parte profesional. Y fue así, porque yo he pasado por un grupo de investigación en la universidad, he pasado por un corporate, por una empresa grande a nivel internacional, estuve varios años llevando un proyecto a nivel internacional y también había previamente emprendido. Entonces, una de las cosas que yo sentí es que la investigación no era para mí en un punto de vista académico, porque me era muy poco práctica. Luego veremos cómo cogí eso para cambiarlo con mi empresa. Y porque también aprendí que la mejor manera de adquirir un conocimiento es haciendo cosas. Haciendo cosas y además, concretamente en tecnología, como vosotras muchas estáis precisamente en el mundo tecnológico o queréis meteros en el mundo tecnológico, una de las actividades más guays que yo diría que tiene nuestro sector son los hackatones. Es decir, esas pruebas técnicas o retos en los que tú estás X horas o X días solucionando ese reto con tecnología. Y como veis, yo era una concursera profesional, como se puede ver. Me encantaban los hackatones y además es una manera también que yo tenía de cuando estaba en la universidad estar en contacto con grandes empresas. Aprendí muchísimo. Mira, el Hackforward lo organizaba Telefónica, os he puesto ahí una de Worten. Tuve luego la oportunidad de trabajar como consultora con algunas de esas marcas gracias a estas experiencias. O sea que si estáis empezando a programar, mirad este tipo de eventos porque de verdad que aparte de que se pasa muy bien, es una muy buena manera de empezar a hacer casos de uso, aunque sean muy chiquitines, de una manera más práctica. ¿Qué ha ocurrido? Pues que en esa evolución de aprender jugando, ir a retos, ir ganando cada vez más, pues al final, digamos que estoy en un punto en mi carrera en que puedo decir que se nos ha ido de las manos, ¿no? Hemos pasado del premio más chiquitino, de la hackathon más chiquitina, al otro lado de la baraja, por así decirlo. Entonces, os lo pongo como una evolución natural de que siempre se empieza por algo muy chiquitito, nadie nace aprendido y que no os agobie como llegar al final del camino, porque es que incluso ni siquiera yo me imaginaba todo esto, no era un objetivo y ha sido una consecuencia de ir dando pasito a pasito, poco a poco a lo largo de los años, no solo este premio Innovación de este año,
sino, por ejemplo, que Amazon nos eligiera en la competición más importante del mundo, en el que el ganador recibe $1 millón, pues nos eligió como uno de los 9 mejores grupos de investigación del mundo en inteligencia artificial, con lo cual os podéis imaginar pues el cambio entre haber hecho algo muy chiquitín en la uni y acabar con las mejores universidades del mundo haciendo investigación para el propio Amazon en Seattle. Y dicho esto, porque espera, un momento, 90. Ya. Y dicho esto, porque es una muy buena manera de aprender y demás, haciendo, o sea, porque es una muy buena manera de aprender a interactuar con equipos técnicos, sabiendo lo que yo digo, idioma friki, o suficiente de idioma friki. Bueno, ¿qué suele ocurrir en tecnología con equipos que no son tecnólogos? Esto lo veo todos los días. Pues porque quizá hay equipos de directivos o de negocio o de ventas que manejan, digamos, números, manejan productos, manejan ventas, pero cuando tienen que hablar con los equipos técnicos les ven así, ¿no? Como una panda de frikis que dices, no me entero de nada. ¿Y qué suele pasar? Que aparte muchas veces se les trata así, como, bueno, estos desarrolladores que no tienen ni idea. Y también me encuentro realmente lo contrario, sinceramente, ¿no? Equipos técnicos que ven a alguien de negocio como si fuera el mayor boomer de la historia y como si no tiene ni idea de nada porque no les entiende, ¿no? Entonces, ¿qué os he traído también aquí? Pues este contexto y esta terminología que os va a ser muy útil para poder estar entre medias y hablar con los dos ámbitos. O sea, de hecho, parte de mi trabajo es precisamente estar hablando con gente que no tiene ni idea de tecnología, pero probablemente en la mayoría de ocasiones tiene el dinero para poder hacerla. Y en cambio, gente muy técnica que le da absolutamente igual de dónde se saque el dinero, cómo se va a vender, cómo hacerlo, están a nivel de tarea, pero que necesitan entender bien qué tienen que hacer, ¿no? O sea, y ese es una labor pues de encaje de bolillos. Aparte, spoiler, una de las cosas que me gustaría que os quedarais de esta charla es que es una oportunidad buenísima para innovar con inteligencia artificial de verdad. Y no, como os he puesto aquí en este meme, o sea, hacer el 200 bot de una web que nunca funcionó, por favor. Seguro que tenéis ideas brillantes, que además tenéis muchas ganas de impactar. Se pueden hacer muchas cosas y vamos a verlas, ¿no? Podéis retaros con esto. ¿Qué está pasando actualmente en la tecnología? Para poder empezar a hacer cosas hay que entender qué está ocurriendo para poder aprovecharlo en vuestro favor. Entonces, mirad, yo siempre digo que el audio ha sido el patito feo de las tecnologías, porque si pensásemos en tecnologías de vídeo, en su evolución a lo largo del tiempo, os he puesto ahí algunas, pues podemos ver que realmente el contenido audiovisual ha ido mejorando mucho, ¿no? Hay diferentes tipos de resoluciones, 4K, 8K, ha habido contenido 3D, ha habido HDR para las pantallas, ha habido gafas de realidad virtual, ahora de aumentada, o sea, hemos ido aumentando un montón el gasto y la inversión en nuevos productos de vídeo. ¿Qué ha pasado con el audio? Pues que realmente podéis pensar, hace unos años usábamos un iPod y ahora escuchamos la música en Spotify, pero dices, joder, pues tampoco hasta ahora se había explotado tanto la voz o el audio, ¿no? Esto tiene sentido porque hay algunos estudios que dicen que el contenido lo percibimos en un 6% ya más modo sensorial, ¿no? De tacto, olfato y demás, y en un 83% en la vista. Entonces dices, bueno, pues obviamente los inversores han ido al dato gordo porque efectivamente, como muchos dichos en español hay, nos entra todo por la vista. Pero si veis, un 11% de todo el contenido es algo, un porcentaje nada desdeñable. Con lo cual, esto, spoiler, está cambiando y ese 11% cada vez va a ser más importante y la tecnología está más pendiente de él. Ahora lo vamos a ver. Datos, por poneros unas gráficas y que sepáis que estamos viviendo. Esto no es nada nuevo, pero vivimos la era de los datos. O sea, os he puesto este gráfico que va en 2020, pero porque me parece muy gráfico, o sea, valga la redundancia, de vivimos una tendencia exponencial de recoger datos, más incluso de los que a veces podemos procesar.
Vivimos además en una era súper multimedia, que os voy a decir, todo es contenido, sobre todo a raíz del streaming, vídeos cortos, imágenes, audios, vivimos ya así. Y aún encima ha habido un crecimiento exponencial en un más de por 10, porque este estaba hasta 2022, en cómo consumimos el contenido en el móvil, ¿no? O sea, ahora mismo casi todo lo hacemos ya en el móvil y encima en estos formatos nuevos de vídeo, audio. Entonces, al hilo de esto, realmente hay algunos expertos que dicen que un cambio de paradigma es cuando una tecnología llega y cambia absolutamente la sociedad, y entonces pues dicen que ha pasado 2 veces a lo largo de la historia, ¿no? En lo que llevamos. La primera fue la irrupción de las páginas web, que obviamente ya no nos imaginaríamos el mundo sin eso, y la otra, las de las aplicaciones móviles cuando surgió el primer iPhone. Entonces, imaginaos un mundo ahora mismo sin webs y sin aplicaciones móviles. Probablemente nos cortaríamos las venas, ¿no? Y entonces ahora estamos viviendo 2 a la vez, no solo uno. Estamos en la irrupción de 2 cambios de paradigma a la vez. Uno es la de los asistentes, es decir, esas inteligencias artificiales, una máquina que eres capaz de pedirle información y te va a devolver información, y veremos que hay un montón de tipos de asistentes, pero esa es la idea concreta, que vamos a pedir a algún sitio información y nos la van a dar de manera automática. Y la era de la voz, es decir, en vez de poder estar ahí con el móvil, pues igual lo podemos preguntar directamente con lenguaje natural, con la voz, oye, quiero hacer esto, dame esto y no sé qué, y poder hacerlo. ¿Qué factores han influido en este cambio? Bueno, pues como todo cambio enorme, nunca pasa por casualidad y hay una serie de factores que lo propician, ¿no? En el caso de los asistentes y el uso de la voz, lo que ha ocurrido en ambos casos es que, uno, la mejora en la computación que hemos tenido, es decir, la erupción de poder guardar las cosas en la nube, los datos en la nube, ha permitido que tengamos más capacidad para analizar esos datos que guardamos ahí, que podamos además procesarlos de una manera más rápida, que podamos guardarlos mucho mejor con más memoria. Y eso ha permitido que a nivel de investigación hay muchos avances en grandes modelos de datos que luego vamos a ver, ¿no? Y aparte, yo siempre digo que cuando una tecnología solo la saca una empresa, por ejemplo, las gafas de Meta, cuando salieron este vídeo en el que Mark Zuckerberg jugaba, no sé si lo habéis visto, Mark Zuckerberg jugaba como al ping-pong en tiempo real con unas gafas con una persona que estaba online, ¿no? Yo cuando vi eso dije, uff, pues tiene muy buen productor de vídeo, porque es muy difícil que consiga hacer eso de verdad. ¿Por qué? Porque necesitas una conectividad que ahora mismo no tenemos, necesitas una compresión de vídeo que ahora mismo no tenemos porque eso pesa una millonada, necesitas además poder procesar dentro de las gafas todo eso, poder conectarte, bueno, un montón de factores y de empresas que realmente no son Meta, ¿no? Que dependes de un tercero, por ejemplo, la conectividad de las telcos. Y entonces, pues bueno, cuando vas solo te puedes gastar miles de millones en investigación, pero es más complicado. En el caso de los asistentes y en el caso de los altavoces, ¿qué ocurre? Que todas las grandes están en eso y todas han dejado muchísimos millones en que eso se pueda hacer. Con lo cual es muy raro que no lo hagamos porque todas tienen el mismo interés común, ¿vale? Y luego, a modo así de cambios de los hábitos, me gusta mucho este tuit de Jordi Pérez Colomé, que es un periodista del País, que decía que hace 10 años los niños hacían zoom a los libros, un poco usando como el iPod, el iPad, perdón, y que a día de hoy los niños hablan a los cacharros de la casa. Y a mí me pasa con mis sobrinos, que entran en la casa y le dicen, oye Alexa, cuéntame un chiste, Alexa, no sé qué, y la vuelven loca, ¿no? Y esto no es solo una generación de jóvenes, por así decirlo, sino que pensad en vuestros mayores. Por ejemplo, mi padre, como a veces le cuesta usar las gafas o tal, ¿qué hace? Coge el móvil y le dice a Google que le busque lo que sea a través de un audio, por ejemplo. O manda un audio de WhatsApp y ya no tiene que transcribirlo. Entonces, esto está cambiando, ¿vale? Porque tengáis 2 o 3 datos más de perspectiva. O sea, para que os hagáis una idea, desde hace 2 años hay más asistentes virtuales que personas en el planeta.
asistentes de todo tipo, no tienen por qué ser un altavoz con un Alexa, un Google, no. Es que en el móvil ya llevamos a Siri, llevamos un montón de cosas, en cualquier aplicación probablemente tengas un asistente. Tened en cuenta que en estos titulares que a veces hace la prensa, como los robots acabarán con el mundo y la inteligencia artificial, si supieran este dato dirían que en un ejército de asistentes virtuales nos ganarían a los humanos porque hay más, ¿no? Entonces, ese es el número realmente o el impacto que está causando esto. Y me gusta también este gráfico para ver lo rápido que está avanzando todo. O sea, mirad, los smart speakers, o sea, es decir, los altavoces inteligentes como Alexa o el asistente de Google, hicieron el récord de llegar a 1 millón de usuarios en tecnología, ¿no? Ahí tenéis ya a modo de curiosidad, pues como el ordenador tardó pues 20 años, la tele tardó como casi 13, bueno, un montón. Los smart speakers hicieron ahí en 2, 3 un buen apaño, pero es que para que os hagáis una idea, ChatGPT llegó mediodía a este dato. O sea, mediodía, ya no hablamos de años, ya no hablamos de meses. En un día ya había superado los smart speakers, con los cual también que sepáis hasta qué punto está yendo todo tan rápido. Y entonces, en esa tendencia de ir todo tan rápido, ¿qué va a pasar y qué está pasando ya? Bueno, pues os he traído un par de vídeos ya a modo de anécdota para que sepáis o os podáis, digamos, llevar una idea de hacia dónde van a ir los tiros de la tecnología. No sé si conoces Google Duplex, pero es uno de los asistentes en los que, o super asistentes entre comillas, en los que Google está trabajando. Así que voy a poner el vídeo, que es cortito, voy a poner los subtítulos. Hey Google, book a table for 2 at El Cocotero on Tuesday at 7. All right, just in case that's not available, can I try between 7 p.m. and 8 p.m.? Sure. All right, I'll call to book under your name and phone number, and I'll update you in the next 15 minutes. Is that okay? Perfect, thanks. El Cocotero, how may I help you? Hi, I'm the Google Assistant calling to make a reservation for a client. This automated call will be recorded. Can I book a table for Tuesday the 12th? Okay, cool. And how big is the party? It's for 2 people. Great. And when did you say they want to come in? Tuesday at 7 p.m. Okay, let me check. Mm-hmm. I don't have 7, but we can do 8. Yeah, 8 p.m. is fine. Perfect. And can I get their name? First name is Anna. Okay, we'll see you on a Tuesday. Thank you. Okay, awesome. Thanks a lot. Bueno, pues no sé si conocíais este asistente, pero como veis lo que acaba de pasar es que realmente una chica quería hacer una reserva en un restaurante y entonces el propio asistente de Google ha llamado solo por teléfono, ha realizado una llamada de teléfono, ha entendido al camarero que le ha pedido un cambio y ha dejado la llamada y la reserva hecha y se lo ha metido en el calendario de Google, con lo cual mirad hasta qué punto se van a poder automatizar cosas. Vamos a ver rápidamente otro caso en el que realmente os vais a llevar también como una idea de hasta qué punto la ética va a formar parte de todo esto. My mom is the best mom. She loves me a lot, and I love her a lot too. She teaches me so many things. Lots of stories. He tied them with a chain on the chariot and pulled them. My mama is my best friend. Ara, don't forget your umbrella. It's going to rain today. Thank you, Mama. Mama is not feeling good these days. She can't speak to me anymore. But she still reads me stories. I shall bite you with my white teeth, replied the mouse. And helps me with my homework. Hi, Mama. How many sides are in a hexagon? Tarak, a hexagon has 6 sides. She left her voice everywhere I am. Hi, Mama. How do we make halwa?
Now, add some almonds and cashews. Hi, Mama. Start washing machine. Hi, Mama. Can I watch my cartoons? Yes, Tara. Good night, Tara. I love my mama very much because she's always there for me, even when she can't. Bueno, luego si queréis comentamos en las preguntas cuánto de creepy o no es esto, pero como veis, la inteligencia artificial va a permitir hacer cosas que van a impactar muchísimo en las personas, tanto como que si a tu madre le pasa algo, una inteligencia artificial, si has dejado grabado sus voces, va a poder replicar a esa madre, ¿no? Luego veremos qué implicaciones éticas tiene todo esto y cómo vamos a tener la potestad como usuarios de decir a qué tecnologías sí o a qué tecnologías no queremos hacer. Bueno, por acabar este contexto, ¿qué está pasando con el audio y precisamente toda la parte de texto con la inteligencia artificial? Pues veréis, luego vamos a ver cómo estos modelos pueden, digamos, aprender y demás, pero os adelanto que hay una oportunidad tremenda de poder hacer cosas en español porque casi todo hasta la fecha se está haciendo en inglés. Además, me gustaría que os quedarais con que la gente ya no solo quiere un dispositivo de un altavoz, sino que vamos a acabar usando tecnologías precisamente en cualquier lado, en el coche directamente, multimodal, que es tocando una pantalla con la voz, o sea, un montón de cosas en el que la experiencia en sí de la tecnología no va a estar limitado a un iPhone o a un altavoz, sino que va a ser hablarle directamente a la nevera, por ejemplo, ¿no? Y luego os traía aquí unos ejemplos que deberíais conocer, que son las herramientas que han salido y que han arrasado con todo de inteligencia artificial más a nivel de usuario, ¿no? Os traía aquí, por ejemplo, DALL-E, que ahora justo va a sacar su versión 3, está justo ahora sacándola, que básicamente es un servicio o es un asistente en el que tú puedes meterle un prompt, que es como se llama esto de arriba, una frase que quieres generar de texto y entonces te generan las imágenes. ¿Qué ocurre? Que si DALL-E nos parecía bueno, llegó Midjourney y dijo, hola, que yo estoy aquí, que soy la competencia, ¿no? Y mirad lo rápido que va la tecnología. Os he sacado un caso de hace un año y con el mismo prompt de qué calidad tiene a día de hoy. Con lo cual veis que en un año la tecnología ha avanzado la leche. Estos ejemplos os los he buscado, no existen. Son unos ejemplos de, por ejemplo, dame diseños de una casa molona, moderna. Estas casas no existen. Aquí de modelos así un poco modo videojuego, estas personas tampoco existen. Y de lugares de la Tierra súper molones que tampoco existen. Y que se ha hecho una inteligencia artificial en 30 segundos. Con lo cual, vemos que esto tiene muchísimo poder. Aparte de estas herramientas en imagen, también tenemos en texto. Entonces, GPT-4, por ejemplo, es un modelo que lo que te permite, el caso de uso que ellos usaban de ejemplo, es que si tú le pones las 3 primeras frases del Quijote y le pones qué estilo quieres y una serie de cosas, te va a poder hacer el Quijote entero, escribírtelo según el estilo que quieras. Y entonces, como eso al final era poco práctico a nivel de usuario común, el que no sabe programar, decidieron hacer ChatGPT. Que esto seguro que muchas lo habéis escuchado en prensa. ChatGPT es un asistente como este, en el que tú le pones lo que quieres que te genere, también funciona en español, y entonces yo he puesto aquí un ejemplo de, hola, necesito un menú vegano, me ha sacado el menú vegano, le he dicho no, mejor en una tabla, me ha puesto la tabla, he dicho, uy, no, pero a ver, ¿y qué debería comprarme de lista de compra para poder hacer esto? Y digo, mejor lo voy a poner en 2.500 kilocalorías, ¿no? Entonces, como veis, todo esto, incluido, por ejemplo, una tortilla de patatas, que acabo de descubrir que es con cebollista, hecha GPT, lo podéis hacer en 30 segundos. Esto y cualquier cosa casi que imaginéis. Mensaje para vosotras, ojo, ojo, porque esto no es infalible. Entonces, ¿qué es lo importante saber de ChatGPT y de todas estas herramientas? Que son súper potentes, que hay muchas cosas que hacen muy, muy bien, porque ten en cuenta que esto va aprendiendo según los usuarios y tiene millones de usuarios. Que al final es verdad que algunos puestos de trabajo se van a automatizar, eso es cierto, pero con la idea de que
tareas que no aporten valor se van a poder automatizar. Yo me quedaría con eso. Y también con una cosa, que es que las personas que sepan usar esta herramienta van a tener ventajas sobre las que no en cualquier ámbito. Yo pongo un ejemplo. Uno de mis mejores amigos se ha ido a estudiar al MIT. Tenía que hacer un par de cartas específicas de recomendación y no sabía dónde buscar cómo se hacía eso tan específico para una universidad de la Ivy League. Ok. Se lo pidió a ChatGPT y le hizo una carta perfecta basada en las 800.000 cartas que había escrito otras personas. Entonces, con esa carta incluso lo hubiera valido, pero se tiró 2 semanas pudiendo perfeccionar una carta que ya por sí estaba bien. Quien no supiera eso, pues probablemente se tiró las 3 semanas enteras dilucidando cómo escribir una carta de esas, cómo empezarla y demás. Entonces, esa es la cosa, que lo que no aporte valor vamos a poder ahorrar un montón de tiempo y centrarnos en hacer muchísimo mejor esa información. Pero ojo, porque hay que saber lo suficiente para saber si esto se lo está inventando o no. Porque, spoiler, realmente estas inteligencias artificiales no son tan inteligentes y hay veces que generan información que no es correcta. Entonces es el usuario el que tiene que saber suficiente de un tema para saber si eso pues tiene sentido o no. ¿Vale? Entonces, como resumen de todo esto, vamos a poder hacer cosas más complejas porque tenemos más medios para hacerlo. Vamos a tender a hacer aplicaciones no solo en móviles, en ordenadores, en todo, hasta en electrodomésticos, en el coche, en un montón de sitios con la voz y con las manos. Y aparte vamos cada vez a experiencias muchísimo más personalizadas porque tenemos los datos y los sistemas para ello. Y vamos a ver algún ejemplo. Entonces, voy a meterme ya en las 4 cosas básicas que quiero que os quedéis de inteligencia artificial. La primera, bueno, un datito aquí para deciros que muy bien que estéis en esta charla porque claramente es uno de los mercados que más dinero mueve y va a mover, el de la inteligencia artificial, y que esto no es algo nuevo, sino que desde los años 50 ha habido una evolución de la tecnología y que esto cada vez va más a más. Es verdad que estamos en el año en el que más evolución ha habido de toda la historia, porque sepáis que realmente es algo que viene bastante de lejos. Entonces, realmente, ¿qué es la inteligencia artificial? O sea, probablemente muchos de vosotros lo sabéis, pero hay veces que me encuentro con cosas muy vagas. A ver, la inteligencia artificial realmente es una máquina haciendo una tarea como un humano que ha aprendido a hacerla concretamente, ¿no? Es esa virtud de aprender una tarea o automatizar una tarea que hace un humano, básicamente, ¿no? Y lo hace de manera independiente. Entonces, ¿qué suele pasar? Que para poder enseñarle a una máquina cómo hacer esa tarea, necesita un conjunto de datos, lo que se denomina técnicamente un corpus o un dataset. Que esta palabra probablemente, si os dedicáis a tecnología, os la encontréis mucho. Un dataset son esos datos que tenemos para poder entrenar esos modelos que luego vamos a hacer. Entonces, dentro de la inteligencia artificial hay varios ámbitos. Entonces, el primero que se desarrolló es el del machine learning, que seguro que habéis escuchado chorrocientas mil veces esta palabra y que nunca viene explicado. El machine learning al final es un subconjunto de la inteligencia artificial que es realmente la misma esencia, ¿no? Que las máquinas puedan aprender y realizar ciertos análisis como lo hace un humano. ¿Y cómo hacen esto? A través de modelos matemáticos. Toda la inteligencia artificial son algoritmos matemáticos. ¿Qué pasa? Que las empresas a veces comparten manera en la que nosotros programamos los modelos con Python, con JavaScript, con el lenguaje que sea. Pero por debajo de esa capa de programación lo que hay son matemáticas puras y duras, ¿vale? Ecuaciones matemáticas. Entonces, ¿qué tipos de aprendizajes hay? O sea, tú tienes los datos, tienes estas matemáticas y dices, vale, pero ¿cómo puedo enseñarle una tarea a una inteligencia artificial? Hay varias maneras. Os he traído los 3 tipos principales para no liaros. Está el que la máquina está supervisada, ¿no? Como que hay un humano ahí mirando cómo estás aprendiendo, y entonces para eso necesitas unos datos que se llaman etiquetados. Cuando escuchéis esto, ¿qué quiere decir? Os pongo un ejemplo. Si vosotros queréis analizar tweets en Twitter y decir si están poniendo a parir una marca o si están hablando súper bien de ella, necesitas decirle a la máquina qué significa que te estén poniendo a parir o qué significa algo bueno. Entonces te vas a tener que coger, yo qué sé, me lo invento, 1000 tweets y vas a tener a mano que decir, este es positivo, este es neutro, este es muy negativo, este es tal. Y poner en tu Excel o donde quieras esa lista de qué consideras tú que cada tweet es. Entonces, lo que le vas a pasar es esos datos etiquetados por ti. Entonces, la máquina va a aprender que en esos casos el resultado que tiene que salir es ese. Entonces,
cuando tú le pases de nuevo sin ya darle etiquetados esos datos, debería poder saber etiquetarlos de la misma manera que has hecho tú. Entonces, en la comparación que tú haces de lo bueno que pretendes que sea una máquina y lo que luego es, se mide con un porcentaje que se llama accuracy, que es cuánto de fiable es realmente tu máquina en replicar lo que tú le has dicho que haga, ¿vale? Entonces, esto realmente a veces es un soberano coñazo hablando mal y tardas mucho tiempo y mucho dinero en tener esos datos. Entonces, también hay una manera en la que puede ser ese aprendizaje no supervisado. Realmente suele ser para otro tipo de problemas en los que tú no sabes que tiene que salir el resultado, como en el otro que dices, no, yo quiero que sea así. No, aquí dices, uy, pues tengo un montón de datos y digo, quiero ver cómo se relacionan entre sí los datos con patrones ocultos. Por ejemplo, puedes decirle, mira, quiero que de todos los usuarios a nivel de marketing, si tuvieras que hacerme 4 grupos de usuarios según no sé qué variable, el dinero que se gastan y la fidelidad y no sé qué, ¿cuáles sacarías? Entonces te va a dar un conjunto de personas para cada grupo y va a tener, digamos, en cuenta análisis de cómo se relacionan los datos. Pero tú no le has dicho en ningún momento que tiene que salir, al revés, estás esperando que te dé ese resultado. Por último, tenemos el aprendizaje por refuerzo. Yo siempre digo que es como si tuvieras un perrito y que cuando le estás enseñando a sentarse le das una galleta, que es un refuerzo, o le echas la bronca cuando no lo hace, ¿no? Que es un castigo. Al final, este tipo de aprendizaje lo hace exactamente igual la máquina. Entonces, ¿qué ejemplo hay claro de aprendizaje por refuerzo? Por eso os lo pongo, el de las redes sociales. Si vosotros entráis en Instagram y no veis la story que te pone, eso es un castigo para el algoritmo. Con lo cual, va a entender a largo plazo que no debería ponerte más stories de ese usuario o de ese tipo de contenido. Si tú te quedas un poquito en la story y la pasas, dirá, bueno, esto es un castigo a medias, entonces voy a esperarme a otros a ver si se lo muestro o no. Y si tú te quedas toda la story, es una gratificación, va a decir, uy, este contenido le ha encantado, voy a volvérselo a poner. Con lo cual, a largo plazo, lo que hace es maximizar una función matemática con pesos, digamos, de gratificaciones y castigos. Entonces, por último, ¿qué me gustaría que os quedáis, ¿no? Con la otra parte que también suena mucho en la inteligencia artificial, que es el deep learning. Es ir un paso más allá que el machine learning y, como bien dice, es un aprendizaje más profundo. El deep learning al final se basa en replicar cómo funciona el cerebro humano, poder hacerlo matemáticamente, ¿no? Con una máquina. Entonces, para eso dices, vale, ¿qué tenemos en el cerebro? Tenemos neuronas. Entonces, lo que hace el deep learning es poder trabajar con neuronas hechas por matemáticas, que en este caso se llama red neuronal. Entonces, ¿cómo funciona una red neuronal? Pues es una cajita negra, imaginaos, en el que hay muchas matemáticas dentro. Entonces, esta cajita le entran unos datos, se procesan con las matemáticas que tienen dentro y van a salir otros datos cambiados. Si tú haces esto miles, cientos de miles o millones de veces y vas uniendo cada salida de la neurona entre sí y vas haciendo ahí conexiones entre ellas, está demostrado matemáticamente que si tú optimizas una operación millones de veces, a largo plazo, cuando salga de las millones de operaciones de las mini neuronas, va a estar súper optimizado. Entonces es una manera brutal de poder hacer modelos con un sistema muchísimo más complejo. Entonces hay un montón de redes, por si queréis ver, convolucionales, hay antagónicas, bueno, pues, no me puedo enrollar mucho porque no era una charla tan técnica, pero esto es bastante apasionante, la verdad, simplemente por ver cómo se ha replicado un cerebro humano de esta manera. Entonces, voy a acabar ya en esta parte de tecnología, os voy a contar 3 casos más de la empresa y me voy a comer los 5 minutos que hemos empezado más tarde para poder hacerlo y ya empezamos con las preguntas. Entonces, porque tengáis nomenclatura, ¿qué ramas de la inteligencia artificial hay? Hay Computer Vision, que es todo lo relacionado con una máquina aprender a hacer cosas con imágenes, vídeo y demás. Un ejemplo claro es, por ejemplo, esto de una cámara que detecta las caras en China, por ejemplo, en las personas. Está la parte del Natural Language Processing, que es procesamiento lenguaje natural, que es una máquina entendiendo un texto y pudiendo generar texto.
Entonces, el caso claro es, por ejemplo, cualquier generador de textos de noticias, generador de tweets, todo esto también entra dentro de esto. Hay un subconjunto que es concretamente los chatbots, que es una máquina que es capaz de realizar una conversación de manera automática, es decir, de entender lo que le estás diciendo y darte una respuesta. Y un ejemplo claro es cualquiera que tengáis en una web. Yo os he puesto esta de Europa en Twitter, pero cualquier tipo de chatbot podría valer. Y luego tenemos los sistemas recomendadores, que son estos sistemas que están ahora mismo presentes en todas las plataformas de streaming porque nos recomiendan un contenido. Oye, Nati, has visto esto en los últimos meses, te voy a recomendar esto otro porque te va a gustar. Oye, mira, usuarios como tú han comprado esto, deberías comprarte esto. Oye, mira, es que 1000 cosas, ¿no? Estos recomendadores es verdad que son capaces de personalizar la experiencia mucho. Y el último caso son los asistentes de voz, que son esos asistentes específicamente en los que tú interactúas y te entienden por la voz, como Alexa, por ejemplo, ¿vale? Entonces, con todo este contexto, quería terminar contaros algunos proyectos de más aterrizados de qué se puede hacer con inteligencia artificial para causar impacto, ¿vale? Entonces, para eso os voy a contar qué hacemos nosotros en mi empresa, Saturno Labs. Al final teníamos la idea de que la tecnología más compleja muchas veces se quedaba en los grupos de investigación de la universidad, ¿no? Y que había muy poquita transferencia entre ese conocimiento más puntero a cosas reales. Entonces yo decía, jolín, deberíamos trabajar como si fuéramos un grupo privado de investigación, pero con un foco tremendamente comercial desde el principio y de producto. O sea, es decir, coger lo último, pero con una visión de que siempre llegue a la gente y democratizar esta tecnología. Eso que a veces falta en la universidad, ¿no? Entonces, ese es nuestro primer principio básico. Y nuestro segundo principio básico es que además hacer tecnología que pueda impactar masivamente en la sociedad de un montón de formas y en un montón de sectores. Aparte de esto, ¿por qué queríamos centrarnos en tecnologías más complejas? Porque veíamos que otras startups se centran en casos de uso más simples y está fenomenal. Pero también en la vida existen problemas complejos y no siempre estos problemas complejos se resuelven con tecnologías sencillas. Necesitan una tecnología más compleja. Pues a esos productos son a los que vamos nosotros, ¿vale? Una de las cosas que tenemos muy claro es que si queríamos influir en la gente y tocábamos colectivos muy vulnerables, o sea, ya sea pacientes, ya sea personas mayores, ya sea personas con discapacidad, un montón de casos de uso que ahora vamos a ver, realmente teníamos que tener súper rigor científico, o sea, tener un equipo clínico con nosotros trabajando mano a mano, doctores, tenemos un equipo de psicólogos de IPES que son los mejores trabajando con nosotros. Y luego también entender dónde podríamos ser útiles ayudando. Porque suele pasar esto de, ay, me voy a ir de voluntariado tal, una semana a África a ayudar a la gente, y llegas ahí y la organización te dice, a ver, que esto está muy bien, ¿vale? Pero yo en vez de que vengas una semana a hacer el paripé, pues preferiría que este dinero se hubiera gastado en no sé qué pozo y no sé cuántos, ¿no? Bueno, pues entender cómo puede ser realmente útil es súper importante cuando trabajas con tecnología para poder tener más impacto. Además, nosotros en esto de impacto empezamos haciendo esa parte de investigación, pero ahora somos capaces de desarrollar todo, desde estos papers que seguimos publicando, pero también diseñamos, creamos productos concretos, los comercializamos y somos capaces de llevarlo hasta, no solo que sean masivos, sino industrializarlo para poder llevarlo incluso a otros países, ¿no? Entonces os he traído aquí unos casos a modo de inspiración para que los podáis tener en mente de cómo se puede impactar. Este primero es un proyecto que tenemos ya en hospitales de Madrid públicos y básicamente lo que hace es seguimiento emocional a pacientes con cáncer. Estamos ya en algún hospital grande como el 12 de octubre, el clínico y demás público, y lo que hace es todas las semanas les hacemos un seguimiento con un cribado, digamos una serie de preguntas a través de un chatbot de Telegram. Estas preguntas de hecho nos las publicaron en la revista más importante del mundo de psicología y cáncer a nivel clínico, para que veáis que el rigor siempre está ahí. Entonces somos capaces de evaluar a la persona en un montón de variables físicas y psicológicas, de detectar cómo está en tiempo real y de intervenir, es decir, de tener un protocolo clínico igual que haría un doctor, igual que haría un psicólogo, para mandarte información relevante según tu estado.
Y esto lo hacemos a través de notas de voz o vídeos que grabamos en estudio nosotros con los profesionales médicos y psicológicos. Entonces les llega, imaginaos que si te da alta la ansiedad de rumiación, te va a llegar un ejercicio, por ejemplo, en el que puedas entender qué te está ocurriendo a nivel emocional y tengas ejercicios para hacer durante la semana. Todo esto se monitoriza, obviamente, y luego tenemos una plataforma donde los doctores pueden ver la evolución y donde nosotros, además, podemos, con tantos datos a nivel semanal que conseguimos, investigar sobre la propia enfermedad. ¿Qué pasa? Que yo os he dicho que lo mejor es ir probando para poder ver si algo es bueno o malo. Entonces esto lo derivamos a poder, dijimos, jolín, las personas mayores se están atorando un poco con el móvil. Necesitamos buscar otra manera de interactuar. Hablamos con Amazon, que es nuestro socio, y dijimos, oye, ¿por qué no hacemos esto con una pantalla táctil del tamaño de una tablet y con voz? Entonces tenemos un sistema con Alexa de pantalla en el que estamos haciendo seguimiento emocional a personas mayores que viven solas en sus casas. Entonces, no solo les controlamos a nivel cognitivo, físico, emocional, con soledad no deseada, por ejemplo, sino que también somos capaces de enviarles ese contenido personalizado para su estado, de hacer predicción con alertas para ver tendencias por si alguien está empeorando, poder intervenir antes incluso de que le pase nada, o tenemos lo que yo llamo el Tinder de los abuelitos, que les ponemos en común a personas que viven solas para que se puedan videollamar entre ellas. O, por ejemplo, le recordamos la medicación. Y así un montón de cosas que parten de un caso, digamos, más básico y que tú puedes ampliar a hacer cosas muy complejas. Después de eso dijimos, oye, pues si ya lo estamos haciendo súper sencillo y súper inclusivo, ¿por qué no hacemos este caso también para otro tipo de colectivo, como las personas con discapacidad visual, física o auditiva? Y entonces hablamos con la ONCE y tenemos un servicio que lo están usando personas de estas 3 discapacidades para poder hacer seguimiento en casa. De las últimas cosas que hemos hecho, pues mira, también tenemos casos de uso, por ejemplo, en deporte. Como yo estaba muy ligada con el deporte, pues dije, una de las cosas que nos están cubriendo es la salud mental de los deportistas. Hay que hacer algo. Y pusimos un sistema que, por ejemplo, están usando ahora Baskonia a la vez en Primera División y la cantera, que hace seguimiento de esos deportistas e incluso